Activando espacios que hacen cultura. Gladys en Éxitos. Aquí tenemos a Adriana von Buren, invitada para que nos venga a hablar sobre su obra El Cascanueces, la historia que creemos saber. ¿Cómo estás? Gracias por la presentación, muy amable. Contentísima de estar aquí, bueno, compartiendo en este espacio contigo, Vanessa, y con Gladys, por supuesto. Además, muchísimas gracias para anunciarles que un año de por medio me separó de los 2 años seguidos que venía haciendo esta historia para el público caraqueño durante la pandemia, que fue un gran reto. Pero bueno, el año pasado tuve mi primer bebé y bueno, este año es el que vamos a retornar a los escenarios con la historia El Cascanueces es la historia que creemos saber. Entonces, tú sabes que me llama la atención, Adriana, porque bueno, además de violinista, eres también periodista. Sí, señora. A mí me encantaría saber cómo es esa mezcla. Bueno, obviamente la música es mi carrera principal porque tengo bastante tiempo, desde los 8 años, ya tengo 34 siendo músico, ¿no? Pero siempre en el camino me llamó muchísimo la atención el poder comunicar de otra manera que no fuese la música, y a pesar de que lo intenté varias veces, porque yo estaba en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, entonces tenía que equilibrar los estudios universitarios con la orquesta, las giras, tal y qué sé yo, bueno, logré sacar mi carrera en periodismo. Y ahora lo conjugo de la mejor manera que puedo hacerlo, que es hablando de la música, hablando de cultura, hablando del arraigo cultural venezolano, que creo que es donde está mi lugar de enunciación, como dicen por allí. Y bueno, esto ha sido además una excusa para poder entonces también hacer lo que estoy haciendo con El Cascanueces, que hago el relato de la historia de El Cascanueces. Es una historia que no todos conocen, porque para saber esta parte de la historia tienes que haberte leído la novela de Hoffman, que es el escritor de la novela El Cascanueces y el Rey de los Ratones. La historia que todos conocemos es la que está por lo general en el ballet. Entonces, claro, es como el Cascanueces convirtiéndose en príncipe, pero la historia que viene antes no la sabemos, que es el príncipe convirtiéndose en Cascanueces. Eso está fantástico. Es todo un episodio que no teníamos idea, además, que existía. ¿Tú conocías, Gladys? Bueno, la verdad, no. Yo tampoco. No. Y la idea no es que le cuentes todo aquí, la idea es que vayan al evento, justamente, claro, que lo puedan disfrutar, pero danos aunque sea una sinopsis. Una pequeña sinopsis. ¿Cómo se convirtió en Cascanueces? O si no sé, en algún momento, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, bueno, ustedes están todavía muy jóvenes, en mi caso ya yo estoy por encima de los 50, 54, y entonces en la medida que van pasando, uno se va quedando como con el titular de algunas historias, como con la idea general de algunas historias. Entonces esos detalles que tú estás compartiendo, por ejemplo, de cómo llegó a Cascanueces, si lo conocía, pues sencillamente a estas alturas del partido ya no recuerdo, no tengo los detalles, así que si nos puedes, aunque sea, asomar a algo. No se cuenta, por lo general no se cuenta. Sí, exacto, al ser un ballet también, tampoco es que te lo dicen, ¿sabes? Cada escena te la explican demasiado, está bien, ¿sabes? Interpretable. Claro, por eso las escenografías son tan espectaculares, ¿no? Para que la imaginación pueda ser bien certera, pero en el libro original, justamente cuando Drosselmeyer, que creo que todos sabes quién es el mago, el gran mago, ¿no? Que presenta a la niña Clara, al muñeco, le cuenta, en un espacio de la historia, le cuenta cómo fue que sucedió que este muñequito se convirtió en Cascanueces y sucede en una historia antes, una precuela, por así decirlo, donde en un castillo vivía un rey con una reina y una princesa que era una belleza, y pues estos reyes estaban muy orgullosos de su hija, de la belleza de su hija, pero denigraban de unos animalitos que habitaban en el castillo, que eran unos ratones, y no los invitaban a las fiestas y tal y qué sé yo, y bueno, a la reina ratonesa eso no le gustó y hechizó a la princesa Pirlipata, porque así se llama la princesa. Para poder salir de ese hechizo, entonces ellos tenían que buscar algunas variables que eran muy difíciles de encontrar, y cuando lo consiguieron por fin, pues la reina ratonesa no se quiso salir con la suya, y pues
hechizó al joven que estaba ayudando a la princesa Pirlipata a convertirse nuevamente en una princesa y pues así, de esta manera, este jovencito se convierte en un cascanueces. Le eché una buena parte de la historia. Entonces, lo demás lo tienen que ver además con el violín, por favor, si puedes, exacto. porque también tienes el violín, lo tienes a la mano sí, como para está aquí, poder. está aquí. Ajá. Que es Vamos lo que sucede en la historia también, es que vamos a tener, aparte del relato, vamos a tener un cuarteto de cuerdas, donde yo no voy a ser la única violinista que va a estar en el escenario, interpretando la suite del Cascanueces de Tchaikovsky. Y además, para no dejar de lado el ballet, estarán también 2 bailarines profesionales del ballet del Teresa Carreño haciendo remembranzas del ballet, no interpretando ningún, digamos, ningún personaje, pero sí recordándonos lo que vemos en el ballet. Entonces, bueno, yo les voy a tocar un pedacito de lo que vamos a escuchar ese día. Fantástico. Además que algo que me encanta que dijiste, me dijiste fuera, que tenía esto de diferente, es que además tiene elementos de cuentacuento. Exacto. Entonces ahí sí nos vamos a enterar bien del cuento, Gladys. Finalmente vamos a saber. Y es una manera de conocer la historia y además después puedes ir perfectamente a ver el Cascanueces en el Teresa Carreño y ya conociendo la historia sabes qué personaje está interpretando qué cosa y por qué y por qué razón. Exactamente. Vamos a escuchar un pedacito de la marcha. Ese es un pequeño pedazo de la marcha del Cascanueces de la suite. Mericé. Yo soy qué rica la fan. música, qué rico los instrumentos, de Sí, verdad que vale. es lo máximo. Para mí es terapéutico. ¿Sabes qué me encanta a mí? Yo creo que en Verle general, la cara a los todo. músicos cuando estaban interpretando. Porque se les ve, esto es una cursilería lo que voy a decir, pero es verdad, se les ve como el alma así, ¿sabes? El gusto por lo que hacen, qué bonito. Es como ver a un cantante cantar, pues nuestros instrumentos son para eso, para cantar, ¿no? La música está Como dentro del de todos. corazón a las cuerdas, en tu caso. Exactamente, sí señor. Sí. Y eso es una de las cosas más valiosas que tiene también este espectáculo, que vamos a escuchar la música en vivo. Escuchar música en vivo no es lo mismo que verlo a través de una pantalla o a través de un Vamos radio. a dar, para aquellos que recién están sintonizando, pues vamos a repasar en qué estamos. Con animación, como todos los viernes, tenemos hoy a Vanessa Bulton, la escuchan, encargada de este espacio, diseñadora venezolana, y hoy también en la conducción de Gladys en Éxitos. Y a quien estamos entrevistando, las dos, es Adriana von Buren, quien es violinista, es comunicadora periodista, es presentadora del sistema Al Aire en Unión Radio Cultura y también asesora cultural. Y ella ahorita está hablando del Cascanueces, pero la historia que creemos saber es una adaptación al género del cuentacuento realizada por la violinista justamente que tenemos ahorita en el estudio, Adriana von Buren, y sobre ese famoso cuento de Navidad escrito por el autor alemán Hoffmann, regresa en su 3ª edición con una pausa en la pandemia al Centro de Arte Modero y para toda la familia. Va a ser este 2 de diciembre en horario matiné, por supuesto, para que pueda ir toda la familia, los niños a las 4 de la tarde. Y bueno, ¿cómo fue esto después, como dices tú, de haber hecho esa pausa, el retomar? ¿Se te hizo difícil? No, la verdad es que no. Yo cuando comencé con la idea de hacer este show, justamente cayó pandemia y sin embargo lo hice en el 2020, lo hice en algunos sitios privados, lo hice funciones privadas, ¿no? Porque sabemos que cerraron los teatros, que no podía haber mucha aglomeración de personas, entonces, bueno, lo hice al aire libre también, eso fue importante. Personas que estaban ávidas por ver algún espectáculo, Sí, ¿sabes? todos estábamos con esa necesidad y cayó, ese Cascanueces cayó como anillo al dedo. Y el año siguiente, que fue 2021, ya entonces estaba el Cascanueces en el Teatro Teresa Carreño, ya estaban los teatros abiertos para presentaciones y en el Centro Cultural BOD, que ahora se llama Centro Cultural de Artes Modernos, pues me dieron la oportunidad de tener una fecha allí y hicimos sold out en el 2021. Oh, wow. Eso fue Satisfacción, ¿no? súper chévere porque de verdad que fue un recibimiento muy especial del público de Caracas. Entonces, bueno, en 2022 la idea era hacerlo con todos los hierros, ¿no? Pero tuve un bebé
en noviembre del 2022, así que bueno, eso preló. No tiene que explicar más nada, Sí, tranquila. basta. Todo el que está escuchando entiende perfectamente. De verdad que Totalmente. es impresionante en cada una de sus etapas lo demandantes que son. Es Sí, impresionante. señora. Y este año dije, bueno, a pesar de que mi bebé está chiquito, tiene 1 añito, tengo la oportunidad de volver a hacerlo con un equipo un poco más amplio, ya con la experiencia pasada, ¿no? Que ya no es la primera vez. Y pues bueno, por eso estoy invitando a que todos puedan adquirir sus entradas a través de Ticketmundo o en las taquillas del teatro del Centro Cultural de Artes Modernos, para que llenemos esa primera función y abramos la segunda a las 11 de la mañana. Eso Buenísimo, está listo, que así sea. decretadísimo, claro. Que así sea. Adriana, y para terminar, ¿podemos cerrar esta primera hora para Caracas con un poco más de tu violín, de tu interpretación? de Sí, ese claro que talento? sí. Vamos a escuchar el Vals de las Flores. Listo. Demasiado bello. Bravo, Wow. bravo. Cerramos entonces con esa maravilla. La primera hora queda una segunda parte en la que seguiremos ya en transmisión nacional y con animadora hoy, Vanessa Bulton, diseñadora venezolana. Gracias, Adriana. Adriana von Buren, violinista, periodista. La ubican por @ Adri von Buren, primero B pequeña y después B alta. Listo. Gracias, querida. Todo Hasta lo mejor. luego. Y para este Excelente. evento que siga. Amén. Quédense ahí, en breve más.